¿El tiro a media distancia, conocido en inglés como el MIDI, es una especie en peligro de extinción o no? Te lo contamos en ritmo. Carlos, se habla mucho en la NBA del MIDI, M-I-D-D-I-E en inglés. Es el tiro a media distancia, así le llaman, ese es el apodo de ese tiro, el MIDI. Y se habla de Talo Pascual, es el maestro del MIDI, pero el MIDI por diseño, por estas nuevas métricas avanzadas, es una especie en peligro de extinción, porque han sacado la cuenta y el porcentaje de campo de tú lanzar ese tiro a media distancia, dado el hecho de que es una canasta de 2 puntos, te da menos puntos por intento que si lo intentara cerca del aro o fueses un buen triplero que intenta un triple. Entonces han sacado esa cuenta matemática y no, elimíname esos tiros, o te acercas al aro o lanzas un triple abierto. Si no, sigue moviendo el balón hasta que tengas una u otra, pero no la tercera. Y Kurt Goldsberry sacó una gráfica que realmente dejó a todo el mundo en shock esta semana. Entre 2004 y 2024, las 300 ubicaciones más eficientes en la cancha. A la izquierda, la temporada 2003-2004, y como puedes ver cerca de la línea del tiro libre, en ambos extremos tienes un montón de puntos rojos, que son las 300 localidades en la cancha donde tenías el porcentaje más alto. ¿Qué pasa 20 años después? No hay una sola que esté dentro de la línea de 3 puntos y fuera de la llave, Carlos. Chocante, ¿no? Sí, definitivamente que esta gráfica dice mucho, ¿no? Específicamente le da de cierta manera razón a Daryl Morey y al Moneyball de Houston en un momento dado, que decían, eso es lo que vamos a buscar solamente, bandejas, penetraciones para ir al tiro libre y triple. De alguna forma avala eso, si bien es cierto que ni Houston ni Filadelfia bajo la la gerencia de Morey han podido ganar un campeonato, pero sí ha habido otros equipos que han utilizado estas métricas para crear sus ofensivas y han tenido éxito. De hecho, Carlos, la variante que está pasando ahora es que están colocando internos en el poste bajo de espalda al aro para crear situaciones o intentar al aro un poquito más cerca, y están tratando los jugadores de desarrollar, como desarrollaron en una época el triple, el tiro a media distancia, para que ese porcentaje sea más alto, para poder justificarlo estadísticamente. Es algo increíble. Ha cambiado el deporte, sin lugar a dudas. En el año 2000, el equipo que menos intentaba media distancia, el que menos en toda la liga, era Houston Rockets con 22 por partido. Hoy el que más intenta es 14 intentos por partido, que es el equipo de Chicago Bulls, el equipo de DeMar DeRozan. Es una diferencia totalmente increíble y como se ha eliminado este tiro de la NBA. Vamos ahora a repasar, Carlos, los tiros de media distancia en cuanto a cómo ayudaron y cuán importante eran en los equipos que terminaron coronándose campeón. Y podemos ver que en la excepción de Warriors en el año 2018, Lakers en el año 2010, estás hablando que la mayoría, y quizás el equipo de Milwaukee Bucks en el 2021, la mayoría de los equipos, Carlos, que llegaron campeones no tenían el tiro a media distancia como parte importante o inclusive notable de su arsenal. Sí, esta gráfica es bastante interesante por eso que mencionas y también por las excepciones, ¿no? Cuando viajas a los Warriors, que estuvieron séptimos en el 2018 en intentos a media distancia y primero en porcentajes convertidos. Y en el 2017, que aunque estuvieron en el medio de la tabla prácticamente, en el segundo tercio de la tabla, también estuvieron primero en porcentajes convertidos. Los Warriors nunca cuando los ve a la distancia, no los asocia con tiro a media distancia. Lo asocia con Steph Curry, lo asocia con Klay Thompson, los asociaba con Kevin Durant. Y pensabas en eso, o llegaban al aro o estaban lanzando triples a mansalva. De hecho, recuerdo el primer campeonato que ganaron, que Charles Barkley decía, jamás un equipo ganará tirando tanto tiro a distancia. Bueno, no solamente tiraban a distancia, también utilizaban la media distancia. Esa era la excepción, ¿no? Y si vemos algunos de estos visuales, vemos jugadores que sí viven de la media distancia, como el caso propio de Kawhi Leonard, que con la media distancia llevó a su equipo a un campeonato. El caso de Joel Embiid, de Anthony Davis. Son tiros que realmente, como dices, están quizás desapareciendo o cada vez utilizándose menos por los equipos, pero hay jugadores que dependen mucho de ese tipo de tiros. Y de hecho, alguno que otro termina siendo un equipo que sí encesta ese tiro a alta porcentaje. Por ejemplo, Golden State Warriors el 17 y el 18, primero en la liga. Dallas Mavericks 2011, primero en la liga. Boston Celtics 2008, tercero en la liga. Ahora, ¿qué tal los equipos que terminaron líderes en cada año, los últimos 18, 19 años, líderes en la liga en intentos de media distancia? ¿Cómo les fue? La gráfica indica que no les fue muy bien. De hecho, con excepción
de Timberwolves en el 2004, que llegó a una final de conferencia, y Washington Wizards del 2014 a una semifinal de conferencia con Bradley Beal y John Wall. Los equipos, Carlos, les fue muy mal, francamente, ¿no? Sí, definitivamente que aquí esta gráfica todavía te dice mucho más, ¿no? Los equipos que intentaron o que vivieron más de la media distancia no tuvieron mucho éxito, y aún si clasificaban a playoff, con esas excepciones que mencionaste, se iban muy temprano, así que de nuevo hay que darle el mérito a quien lo vio por primera vez de esa manera y lo puso en práctica con sus equipos, primero con su equipo de la G League y luego con los Houston Rockets. Me refiero a Daryl Morey. 15 de 24 equipos que tenemos en esta lista, Carlos, ni siquiera, que eran los líderes en sus temporadas, en intentos de tiros de media distancia, ni siquiera llegaron a los playoffs. 7 de ellos avanzaron en la primera vuelta y se eliminaron ahí. Uno avanzó a semifinal de conferencia, una llegó a final de conferencia. Muy, muy difícil. DeMar DeRozan entre 2019 y 2023 fue el líder de la liga en tiros de media distancia. Carmelo Anthony en el 16-17 fue líder. Kobe Bryant en el 2015, 14-15 fue líder. Kevin Garnett también lo fue entre el 2000 y el 2007. Para que tengan una idea de jugadores que son del calibre del Salón de la Fama o futuros miembros del Salón de la Fama, que fueron líderes en esta categoría, pero estás viendo cada vez menos, menos y menos. Y los que estás viendo, Carlos, por ejemplo, de DeRozan, es porque no tienen triple y porque han tenido que pulir el tiro de doble distancia para ser relevantes y poder extender su carrera. Es correcto, así mismo ha sido. Y de hecho ha habido grandes jugadores que han utilizado la media distancia como su tiro principal, pero de nuevo, yendo al beneficio que le da al equipo. Y recuerden que este es un deporte colectivo, no un deporte individual. Los números avalan el que hay que intentar menos a la media distancia e ir a los otros tiros. Uno que tiene mucho mayor porcentaje de tener éxito, que es el tiro cercano al aro, y el otro que aunque tiene un poquito más de dificultad por la distancia, te da un punto adicional cada vez que lo encestas. Y claro, sin revelar las interioridades del esquema que está tratando de implantar Obed Hernández con el equipo de Leones Ponce, ¿tú estás viendo ese fenómeno a nivel del BCN en Puerto Rico, a nivel de liga profesional puertorriqueña? Si te soy sincero y te soy honesto, no he estado estudiando eso precisamente. O sea, sí puedo mencionarte varios jugadores nuestros que son jugadores que o penetran o tiran el triple. Nosotros quizás no tenemos tanto tirador a media distancia, a menos que te quiten la distancia. O sea, el jugador que hace la finta de tiro porque viene el close out, viene el cierre del tirador y pone el balón en el suelo para acercarse un par de pasos más y termina tirando un doble largo en lugar de un triple. Nosotros a veces con el jugador, el técnico de destrezas que tenemos, Ángel Daniel Vasallo, estamos trabajando para que ese jugador que hace la finta, para burlar a la defensa, se mueva lateralmente, no hacia el frente. Se mueva lateralmente para que de todas maneras el intento que tome sea de triple. El paso al costado, como distinguí en un momento también a Manu Ginóbili, James Harden lo tomó de mano, ese tipo de estratagema. Carlos, Eddie Vasallo fue un gran tirador en su época como jugador, así que tiene un buen desarrollador de talento en el elenco de equipo de Ponce.